Pues parece ser cierto eso de que las cosas no son para siempre. Sí, porque ¿quién iba a decir que la City londinense, la famosa City, iba a dejar de ser la reina financiera de Europa? ¿Quién podía imaginar esto hace tan solo unos años? ¿Alguien quizá? Pues amigos, de eso voy a hablaros porque la City londinense, la famosa milla cuadrada, el centro financiero o distrito financiero más famoso del mundo, incluso para muchos por encima de Wall Street, pues ha perdido su cetro. Y lo ha perdido como consecuencia de algo que todos conocéis muy bien. Porque a que sí que habéis oído hablar del Brexit. El Brexit entró en vigor el 1 de enero de este año 2021, es decir, la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de la Unión Europea. Y desde entonces, amigos, a efectos financieros han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, el primer día que funcionó la bolsa en Londres, la famosa bolsa londinense, pues el Reino Unido perdió, o mejor dicho, salieron del Reino Unido 6.200 millones de libras esterlinas. Es decir, perdió un 45% del valor total de las acciones negociadas en la bolsa londinense. Pero es que además, fijaros, que aunque en el mercado de acciones no era el primero, sin embargo, a través de la negociación de estos títulos valores, el Reino Unido de la Gran Bretaña conseguía ingresos fiscales que servían para nada más y nada menos hacer frente al 10% de todo el gasto del Reino Unido. Solo con el 10% obtenido a través de tributación por la negociación del mercado en el mercado de acciones. Pues bien, esto no es que haya pasado a mejor vida, pero sí que lo que ha ocurrido es que ya Londres, el Reino Unido, la City londinense ha dejado de ser la número uno en este mercado y también en el mercado de derivados. Y fijaros, es más, os voy a dar otro dato. Durante décadas, y hasta hace muy poquito tiempo, la City londinense generaba operaciones financieras por un valor total que ascendía al 30% de todo el negocio financiero que había en el mundo cada día. Unas cantidades, unos datos tremendamente ilustrativos que demuestran hasta qué punto pues lo que ha ocurrido con la City londinense ha sido un auténtico batacazo. La famosa milla cuadrada de 2,6 kilómetros cuadrados, conocido también como el distrito financiero más famoso del mundo, pues ha perdido su corona. Y ahora os voy a contar en beneficio de quién. Bienvenidos todos amigos a La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí, soy Antonio Muñoz, gracias por elegirme un día más. Mirad, ¿qué ocurriría si yo os dijera que, o mejor dicho, os voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Quién creéis que ha reemplazado como número uno ahora en el mercado de negociación de las acciones y también de los derivados en Europa? ¿Quién ha reemplazado a Londres? ¿Quién ha reemplazado a la City? A ver, quinielas, ¿qué os parece? Quizá la bolsa de París, quizá la de Milán, tal vez la de Frankfurt, tal vez en Luxemburgo también se cuezan habas. ¿Qué pensáis? O quizás se trate de otro país que en un principio pues parece que no estaría en las quinielas. ¿O sí? Sí, amigos, estoy hablando del país de los tulipanes.
Estoy hablando de eso que ahora se ha dado a llamar los Países Bajos y que yo prefiero seguir llamando, aunque oficialmente ya no sea ese el nombre con el que hay que referirse a él, a Holanda. Holanda, amigos, la bolsa de Ámsterdam es, desde el día 2 de marzo del año 2021, la número 1 de Europa en todo lo que concierne a la negociación en el mercado de acciones y también de derivados. Por lo tanto, amigos, ha habido cambio de cetro. Ha habido cambio de corona. Y ahora, cuando hablemos de la City, estaremos hablando de algo muy importante, pero ya no será lo más importante de todo. Veremos a ver hasta cuánto tiempo o por cuánto tiempo la bolsa de Ámsterdam ocupa pues el primer lugar en el mercado financiero europeo. Bien, por tanto, se ha producido eso que ha dado en llamarse esa palabrita también, tan de moda, el sorpaso. Ámsterdam, la bolsa de Ámsterdam, ha dado el sorpaso a la bolsa londinense, a la City. ¿Y de qué manera, amigos? ¿Y de qué manera? Todo esto, aparte de haber generado pues un cataclismo económico-financiero de primera magnitud, porque se ha ido muchísimo dinero de la bolsa londinense, se ha ido además a distintas bolsas europeas, porque además ha generado muchísima incertidumbre entre los operadores y porque además ha puesto en entredicho pues algo que nadie cuestionaba desde hacía, no sé, décadas y décadas. Y es que el derecho aplicable preferente para resolver cualquier tipo de litigio o cualquier tipo de regulación en el que mediasen distintos operadores internacionales ha sido hasta hace 4 días, el derecho inglés, por ser el mejor definido y también el más eficiente. Pues eso, amigos, ahora también está en entredicho, porque ahora entran en competición con el derecho inglés, el derecho de Nueva York y también los derechos locales de aquellos países cuyas jurisdicciones vayan a entender por tratarse de operaciones que tengan lugar en el ámbito territorial de que se trate. Por lo tanto, esa, digamos, exclusividad, esa omnipotencia, ese carácter indiscutible del derecho inglés, pues ahora ya ha perdido también esa consideración. Y es que cuando se negoció por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña la salida de la Unión Europea, en los acuerdos, que dieron lugar a tantos problemas como todos bien sabéis, resultó ser que no se puso nada, no se dijo nada, no se reguló nada sobre lo que iba a pasar con el sector financiero. Y esto ahora ha traído muchísimos problemas, hasta tal punto que se ha abierto un foro entre el Reino Unido y la Unión Europea, un foro de debate para ver cómo se resuelve este problema. Un problema en el sector financiero que ha sido calificado por la Unión Europea como sector estratégico, de donde cabe deducir que no van a ceder ni un solo ápice de terreno para mantener sus posiciones. Y mientras esto ocurre, amigos, pues os estaréis preguntando, bueno, ¿y España qué lugar ocupa la Bolsa de Madrid en toda esta historia después de este cataclismo en la City londinense? Pues España ocupa el 6º lugar, por detrás de las bolsas de Ámsterdam, Londres, París y alguna otra más. Frankfurt, por supuesto, y creo que Luxemburgo, y no sé si alguna otra más. Pero España ocupa el 6º lugar. También ha llegado dinero de allí, pero evidentemente en muchísima menos cantidad que lo ha hecho a otras bolsas europeas. Y después de contaros esto y de deciros también que Dublín, capital de Irlanda, se ha convertido en el destino favorito de las empresas de carácter financiero, para ubicarse allí, todos sabemos que Irlanda es un país de baja tributación, que no un paraíso fiscal, los paraísos fiscales no existen dentro del marco de la Unión Europea. Lo cierto y verdad, amigos, es que ha habido un cambio y que la City londinense ya ha perdido su corona. Pero no quiero concluir este vídeo
sin hacer una breve referencia a lo que es la City londinense. Porque muchos hemos oído hablar de ella, pero sabemos que es un lugar donde se maneja muchísimo dinero, ya a ello me he referido a lo largo del vídeo, pero lo que mucha gente no sabe es que la City londinense es un espacio muy pequeño, muy reducido, donde, atención, ni la propia reina de Inglaterra puede entrar si no tiene autorización previa para hacerlo. La reina de Inglaterra, la reina Isabel, se puede ir a cualquier lugar del mundo prácticamente a tomarse un café sin pedir permiso absolutamente a nadie. Pero en la City londinense, en la milla financiera de estos 2,6 kilómetros cuadrados, no puede entrar si no ha obtenido la autorización previa de el que se conoce como el Lord Mayor, a través o siguiendo instrucciones expresas del alcalde, si no estoy mal informado. ¿Cómo es posible que esto sea así? ¿Es un anacronismo histórico? Alguno estaba diciendo, pero bueno, Antonio, ¿qué estás diciendo? Pues os aseguro que lo que os estoy contando es verdad y que, como siempre, os invito a que lo verifiquéis. Resulta que la City londinense es un espacio que es anterior a la existencia de la propia Inglaterra como nación. Es el origen, es el espacio natural y original de lo que fue el Londres primigenio. Y hasta tal punto fue así que contó siempre con una independencia total. Insisto, fue el gobierno más antiguo de la isla y anterior incluso a la existencia de la propia Inglaterra como nación. Claro, eso por un lado, pero hagamos un poco de historia. Resulta que Inglaterra tuvo un rey que se llamó el rey Eduardo, conocido históricamente como el Confesor. Este rey, que fue el último rey sajón de Inglaterra, pues no tuvo descendencia. Y claro, problema habemos. Y tuvo que designar un heredero, un sucesor. ¿Y a quién designó como sucesor? Bueno, pues llegó a un acuerdo y le hizo una promesa al que luego sería conocido como Guillermo I el Conquistador, el primer rey de Inglaterra de la dinastía normanda. Le prometió que él sería el sucesor a su muerte. Pero, pues, poco tiempo antes de su fallecimiento cambió de parecer y donde dijo Digo, pasó a decir Diego. Y se olvidó de la promesa hecha a Guillermo y a quien nombró rey fue al rey Harold, que este sí sería el último rey sajón de Inglaterra. El rey Harold. Claro, os podéis imaginar que Guillermo, que era de origen francés y que se le ha conocido históricamente como el vikingo bastardo, proveniente de la Normandía, pues no se quedó satisfecho con este incumplimiento de su promesa. Y como consecuencia de ello, cogió a sus huestes e invadió Inglaterra, derrotando al rey Harold en lo que se ha conocido históricamente como la batalla de Hastings. Como consecuencia de ello, y luego de tomar Inglaterra por la fuerza, pues se hizo con todo. Pero tuvo un problema. Hubo un espacio pequeño, reducido, que fue el Londres primigenio, donde no consiguió entrar, donde se le opuso tal feroz resistencia que no fue capaz de conquistar lo que hoy conocemos como la milla financiera. ¿Cómo lo oís? Claro que el asedio no podía durar eternamente. Y finalmente, pues el que allí comandaba, que era Edgar Adeltin, finalmente se rindió a Guillermo, que ya había sido coronado como Guillermo I el Conquistador, primer rey normando de Inglaterra. Pero esa rendición estuvo acompañada de varias condiciones, o de una, por no hacerlo demasiado extensivo. Y esa condición era que ese espacio era rendido a Inglaterra, pero mantendría unos privilegios. Y entre esos privilegios se mantendría la propia autoridad sobre ese espacio al margen de la del rey de Inglaterra.
Es decir, algo así como un Estado dentro del propio Estado, como ha sido definido, de tal manera que, atención, esto que sucedió en el año 1075, que fue el año en el que Guillermo I el Conquistador concedió ese privilegio a Edgar Atterling, se ha mantenido hasta el día de hoy, desde el año 1075. Si no recuerdo mal, son pues 1046 años. Si no estoy haciendo la cuenta de memoria. Desde hace 1046 años, el espacio que hoy conocemos como la milla financiera, es decir, la City, goza de privilegios y se mantienen hasta tal punto que la reina de Inglaterra, insisto, no puede entrar allí si previamente no ha obtenido la correspondiente autorización. Y además, si se pasea, que lo puede hacer, si ha obtenido esa autorización por la City, tendrá que ir precedido en este caso, por el Lord Mayor con un cetro. Es decir, la reina de Inglaterra allí será una secundona, por detrás de la autoridad de la City, que goza de este privilegio, insisto, desde el año 1075 en virtud del estatuto especial que le confirió el rey Guillermo I el Conquistador. Pues después de contaros todo esto, creo que tenéis ya pues información para saber que la City londinense ya no es la reina financiera de Europa, y también tenéis una pequeña visión histórica del por qué motivo la City goza de ese estatus especial que incluso hace que la propia reina de Inglaterra no pueda entrar allí si no ha tenido previamente la correspondiente autorización. Gracias, amigos, una vez más por haberme acompañado durante unos minutos. Os agradezco mucho que os suscribáis y que deis un like a este vídeo. Sin más, hasta muy pronto. Os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.